de los valdenses a las brujas. Los inquisidores y los hombres de la Iglesia, enfrentados a estas sectas, hicieron una reflexión cada vez más inquieta sobre el tema. Además, el fin de la Gran Cisma en 1417 abrió el camino a una necesidad de reorganización interna de la cristiandad, resueltas por la proclamación de la superioridad del concilio sobre el Papa en el Concilio de Basilea. Las luchas doctrinales concernientes a la reflexión sobre el poder pontificial fueron evidentemente el telón de fondo de un cambio dogmático más sigiloso, que trascendió el temor de los herejes reales para abordar un arquetipo imaginario obsesivo, la brujería demoníaca. El mito del aquelarre cobró verdaderamente importancia a partir de los años 1428 y 1430, bajo el doble impacto de una ola de procesos de brujería y de florecimiento de una literatura inspirada por ellos. Comienza así una fase transitoria entre la herejía propiamente dicha y la definición precisa del concepto de brujería en los manuales especializados. El epicentro intelectual físico del documento se situaba en los Alpes, en relación directa con las acusaciones de los valdenses y con la germinación intelectual surgida en el Concilio de Basilea. También se observan las prolongaciones hacia las regiones de los Países Bajos infectadas por herejías, con el famoso proceso de los brujos valdeneses de Arras en 1460. La transición del término valdenese, que entonces designaba la herejía en general y a la acusación de brujería, se operó alrededor de 1428 y se precisó durante la década siguiente. El aquelarre, llamado sinagoga en los documentos, también significaba reunión nocturna de brujas. Esta transición se realizó en un contexto cultural y espiritual muy preciso, esencialmente en los dominios del duque de Saboya-Piamonte, Armedo XVIII, que comprendían Saboya, el Desfinado, casi toda la Suiza francoparlante actual, el noreste de Italia y los territorios alsalianos o suizos centrados en Basilea. Las epidemias de caza de brujas contra centenares de acusados tuvieron un lugar a partir de 1428. En muchas de estas regiones, un tratado anónimo escrito hacia 1430, Errores Gasariorum, abordó las ideas expuestas en los procesos de las partes francoparlantes involucradas. Definía a los acusados como miembros de una secta que se reunía en sinagogas para rendir culto al diablo, el cual aparecían bajo la forma de un gato negro al que ellos besaban el trasero. Comían cadáveres de niños exhumados o matados por ellos. Durante sus reuniones copulaban al azar por orden del demonio. Un dominico alemán, Johann Nieder, precisó aún más la formulación de esta teoría satánica en el quinto tomo de Formicarius, un informe que describió entre 1435 y 1437 cuando participaba en el Concilio de Basilea. Describía una nueva secta que actuaba según él en la región situada entre Berna y Lausana, y cuyos miembros practicaban ritos nocturnos de adoración a los demonios, mataba a recién nacidos y a veces a sus propios hijos para devorarlos, y lanzaban numerosos maleficios como desencadenar tormentas de granizo. El medio intelectual productor de una visión cada vez más satánica de la brujería comprendía a los jueces y a los inquisidores locales, así como a los participantes en el Concilio de Basilea, en particular a los allegados del duque de Saboya, elegido antipapa bajo el nombre de Félix V en 1439. Este último antipapa, considerado por otra parte como el verdadero creador del Estado saboyano, fue depuesto en 1443 y terminó por renunciar a la dignidad pontificial en 1449. Su secretario personal, Martin Lefranc, compuso precisamente entre 1440 y 1442 un extenso poema misógeno, conocido con el título falaz de The Champions de Dames. Este poema contenía la primera descripción de la brujería en la lengua francesa y estaba ilustrado también por primera vez con una imagen de mujeres que van volando hacia el aquelarre sobre un palo o mango de escoba. Sauron bastonet en Aloy, baus de synagogue put, dismile vieles on the fouch une troupe. Antes de aprender los maleficios y de participar en las orgías satánicas, ellas se encontraban con el demonio. Enferme de chat ou de bauch, vans le diable prominent, aquel baisante franchemet le gulen signe y desobedience. Sin embargo, el autor ponía en escena un paladín de damas que expresaba sus dudas acerca de esta descripción hecha por su adversario. El estereotipo solo comenzaba a difundirse en una lengua diferente al latín de los inquisidores. Al respecto, se intuye la existencia de una especie de competencia de los clérigos, pues Eugenio IV, papa de 1431 a 1447, había utilizado el mismo en 1440 el término latino de guaudenenses para designarle a las brujas satánicas. Los contemporáneos empezaron probablemente a temerles mucho antes.
Un consejero privado fue incluso decapitado en 1417 por haber intentado asesinar al duque de Saboya por brujería. Pero lo esencial estriba probablemente en que las tensiones excesivas propias de una iglesia en crisis hasta 1449. Quizás la proyección sobre un enemigo simbólico servía a la vez para relajar la presión interna global o para expresar la ortodoxia bien fundamentada de los grupos de influencia involucrados, en particular de los clérigos, que rodeaban del antipapa Félix V, sin poder precisar estos aspectos que proveían de una historia de la Iglesia y del Estado de Saboya. Piamonte, es necesario destacar la coincidencia inquietante entre el clima religioso y político de esta parte de Europa durante el segundo cuarto del siglo XV y la invención de un nuevo tipo de brujería demoníaca. La adopción del modelo no se hizo muy rápidamente fuera del ámbito francoparlante fiel al antipapa Félix V, es decir, el delfinado, Saboya y la actual Suiza de habla francesa. ¿Se puede formular una hipótesis aceptable con respecto a la relación entre el modelo así definido y el antipapa, quien no renunció realmente a la investidura hasta 1449, 2 años antes de su muerte? El mito de la brujería satánica había adquirido impulso después de 1450 porque entonces se había liberado precisamente de esa connotación partidaria. En todo caso, en lo sucesivo, su presencia se definió en la literatura especializada, en el arte y sobre todo a través de un célebre proceso que tuvo lugar en Arras. Los Países Bajos, al final del reino de Felipe el Bueno, muerto en 1467, parecían haber servido de inspiración al modelo esbozado en Saboya. Las acusaciones eran siempre las de herejía valdense, pero en lo sucesivo el término designaba a las brujas satánicas. Un proceso resonante permitió la difusión del tema en artículos más amplios que antes. La capital del condado de Arras fue en 1459 y 1461, el escenario de un vasto proceso que marcó profundamente la imaginación de la gente en la ciudad, pero también en el conjunto de posesiones borgoñesas. Un ermitaño de origen artesiano, quemado en Langres en 1459, en presencia de un inquisidor de Arras, denunció bajo tortura a 2 cómplices, una mujer y un hombre. Este último, Jean Tallone, o Lavite, llamado el abate de Pau de Sens, incriminó a otros cómplices a su vez. El 9 de mayo de 1460, un tribunal eclesiástico integrado por vicarios generales del obispo de Arras, el inquisidor diocesano y un inquisidor delegado en Francia por el Papa, condenó a los 2 primeros acusados y a 4 mujeres a ser sometidos al brazo secular como miembros podridos de la Iglesia, de acuerdo con las informaciones y sus propias confesiones. Ellos eran culpables de pertenecer a la maldita y condenable secta valdense y en esta secta de haber idolatrado, abjurado a la verdadera fe y cometido el muy maldito pecado de sodomía con los diablos, de haber renegado de nuestro Creador, de haber renunciado totalmente a los sacramentos y preceptos de la Santa Iglesia, prometiendo al diablo no asistir a la iglesia y no recibir, ocultar la verdad y no confesarse de los pecados mencionados sino por ficción, de haber hecho la señal de la cruz en la tierra y pisar sobre ella, con desprecio, de haber invocado a los demonios y recibido sus respuestas, además de haber hecho pactos, promesas, obligaciones y homenajes a los citados diablos, y de haber hecho por su mandamiento muchas otras cosas viles e ignominiosas contra el honor y la reverencia de nuestro Creador, y de haber usado condenablemente el santo sacramento del altar, y vosotros, Jean de Tanoye y Denis Sete, de haber cometido los homicidios, asesinado tú, Jean Tanoye, a 2 niños, y tú, Dicete, a tu propio hijo, el cual mataste sin bautismo y entregaste al diablo, y a vosotros, Jean Tanoye y Dicete, por haber dañado los trigares, las villas y otros bienes de la tierra para hacer polvos y otras cosas condenables. Además, Jean Tanoye había sido acusado de bigamia, quizá incluso con Denisete. Esta no pertenecía a la comunidad, provenía de Dubái, donde había sido condenada a la hoguera por los jueces locales. Todo hace pensar que ella era una hereje encubierta como los condenados a muerte de la granja Grain Nouri, en la misma ciudad de 1420. Lo mismo ocurría sin duda con sus cómplices de Arras. La novedad consistente en la definición del conjunto establecido por los inquisidores del tribunal. Las características reales y míticas se confunden en lo sucesivo para componer una imagen unificada, centrada en el pacto con Satanás, las relaciones contra natura con los demonios y los asesinatos de niños y los maleficios. El aquelarre no está claramente definido, pero los encuentros con el diablo lo evocan directamente. Después de la ejecución de Jean Tanoye y de las otras 4 mujeres, continuaron las investigaciones sobre la fidelidad de sus confesiones. Los habitantes experimentaron entonces un verdadero frenesí. El arresto a fines de junio de 3 ricos personajes, uno de los cuales era el caballero Payen de Beaufort, llenó los espíritus de estupor. Otros 2 magistrados se le unieron en julio. Uno de ellos, Antoine Saxpe, pertenecía a una de las familias más notables y poderosas. Los burgueses más acomodados se apresaron a huir de la ciudad.
la represión afectó igualmente a los estratos sociales menos favorecidos, por ejemplo, a 4 prostitutas. En total, 32 personas fueron sometidas al interrogatorio de los inquisidores. Las fuentes no mencionan la identidad exacta de 6 de ellas, y junto con 17 hombres y 9 mujeres, y se contradicen en poco a lo que concierne a las condenas a muerte que parecen haber involucrado a la mayoría del contingente. En todo caso, 18 de los acusados ya habían fallecido en el momento de la rehabilitación decidida por el Parlamento de París. El proceso causó gran conmoción. Perplejo, el duque de Borgoña ordenó en 1460 la transferencia de las actas del proceso a Bruselas. El caballero de Beaufort había sido acusado de participar en cabalgatas en los aires y en orgías. Otros eran sospechosos de haber hecho pactos de sangre con el diablo, como Jean Jacquet, uno de los magistrados arrestados. Por otra parte, la opinión pública de Arras no era unánime, y algunos murmuraban contra los excesos de las autoridades eclesiásticas. En respuesta a la sentencia que el tribunal laico impuso a su padre, el hijo del señor Beaufort apeló al Parlamento de París, que envió a un ujier para investigar el caso en enero de 1461. Los vicarios de Arras fueron convocados a París al mes siguiente. Uno de los más encarnizados entre los perseguidores, Jacques de Bois, prior de Notre Dame de Arras, tuvo un ataque de locura en el camino de París a Corbière, lo que algunos atribuyeron a un maleficio lanzado por los valdeneses, mientras otros dijeron, por el contrario, que se trataba de un castigo divino, según las diversas opiniones recogidas por el cronista Duclerc. En cuanto al Parlamento de París, procedía lentamente mientras la lucha entre Carlos el Temerario y el rey de Francia, Luis XI, tornaba delicada la situación. El Parlamento tomó finalmente el partido de los condenados y los rehabilitó a todos. El 10 de julio de 1491 tuvo lugar una reparación pública. Los vicarios del obispo fueron condenados a pagar onerosas multas, en tanto se prometieron resarcimientos a los herederos de los condenados. También se decidió erigir un monumento expiatorio que, sin embargo, jamás se realizó. Se les prohibió al obispo de Arras y a los inquisidores el uso de la tortura, más para afirmar la autoridad del Tribunal Supremo que para evitar la cadena de delaciones que había producido. El mito presente en el proceso de Arras en 1460 poseía todas las características de la brujería satánica. Reunía los elementos reales concernientes a las desviaciones religiosas y la nueva idea del desarrollo de una secta satánica. Esta, en realidad, amalgamaba nociones antiguas dispares, como el asesinato de niños luego devorados o la sodomía con los demonios. Cada una de estas características se podía encontrar en las sectas de acusación contra diversos herejes, incluso contra los judíos sospechosos del asesinato ritual de recién nacidos, pero sin ajustarse exactamente a un conjunto perfectamente estructurado. Las diversas piezas del rompecabezas se habían comenzado a unir en los Alpes, bajo la pluma de Martín Lefranc, produciendo el primer medio de difusión fuera del círculo inquisitorial. En Arras se llevó a cabo una nueva etapa en 1460, cuando el proceso de los valdeneses desmultiplicó el modelo. Los eruditos y artistas se adueñaron de él y lo difundieron en las élites urbanas y en la corte ducal borgoñona, sin omitir a París, informando tanto a través de las investigaciones del Parlamento como bajo la forma de textos o de imágenes. La curiosidad, más que el temor, jugó probablemente un rol importante. En la propia ciudad de Arras, donde se observaba una vigorosa oposición a los perseguidores de los valdeneses desde los acontecimientos citados, la decisión de 1491 no hizo más que confirmar la opinión de los escépticos. Estos últimos no negaban los fenómenos heréticos concretos, pero dudaban de las acusaciones satánicas sistemáticas. Algunos consideraban que se trataba en parte de arreglos de cuentas políticos o religiosos. Por otra parte, el drama no dio lugar a ninguna fobia colectiva, pues las acusaciones de brujería eran raras en Artois y en la vecina Flandes durante la segunda mitad del siglo XV. La nueva imagen de la brujería quedaba aparentemente limitada a la esfera de la imaginación de los notables, sin influir fundamentalmente en las creencias populares. Johannes Trinctor, un autor eclesiástico flamenco muerto en 1469, escribió un Tractatus contra sectas valdenesium, directamente inspirado en el proceso de Arras. La obra fue traducida al francés y se conocen 3 ejemplares conservados respectivamente en Oxford, en Bruselas y en París. Los 3 ilustrados de una manera casi idéntica con una notable miniatura en la tapa. El tema de la obra es el culto al diablo durante un aquelarre nocturno. El cielo está poblado de brujos y de brujas que vuelan en una escoba sobre el lomo y entre las garras de un demonio. Sobre la tierra, en un lugar desierto, apartado de una ciudad, representado a lo lejos, los hombres y las mujeres rezan de rodillas, algunos con una vela en la mano, alrededor de un gran macho cabrío al que alguien le levanta el rabo para que otro participante le besa el trasero. El manuscrito de París presenta igualmente 2 medallones en grisalla consagrados al mismo tema. Una muestra
a un diablo cornudo incitando a los brujos a besar el trasero de un gato. El otro describe a un demonio igualmente cornudo de senos pendientes y grandes alas de murciélago que induce a los adoradores a practicar el mismo besuqueo sobre un mono. Ninguna otra representación del culto al macho cabrío satánico parece haber sido concebida en el siglo XV. Por otro lado, los personajes humanos que participan en la escena están vestidos, incluso aquellos que vuelan en el aire, aunque de una manera más elegante en el manuscrito de Bruselas. El estereotipo sexual solo es evocado por el beso indecente, sin alusión alguna a la orgía satánica, aún menos a la sodomía. El conjunto no es realmente espantoso, sino más bien curioso, anecdótico. Los privilegiados que tuvieron acceso a estos manuscritos podían interpretar las ilustraciones sobre la base concreta de las herejías de las cuales conocía su existencia y sobre la base de la intervención en este mundo de un diablo de dimensión humana y de un animal habitado por el demonio como el macho cabrío, el gato o el mono. Entre 1435 y 1487 se inventariaron 28 tratados consagrados a la brujería, estableciendo el nexo entre el Tratado de Nider y el Maleus Maleficarum, contra 13 tratados inventariados desde 1320 hasta 1420. El incremento es visible, sin resultar espectacular. El mundo de los clérigos estaba impregnado de estas ideas, pero la escasez de las imágenes consagradas a la supuesta secta demoníaca indica que no eran recibidas con gran interés por el resto de la sociedad. Si bien el latín unificaba la visión religiosa de los hombres de la Iglesia, erigía una barrera contra aquello que ciertos autores llamaban con mucha exageración la oleada del satanismo. El demonio de los inquisidores, el de los pintores italianos de frescos y el gran macho cabrío de los valdeneses tenían dificultades para encarnarse ante los ojos de la gran mayoría. Las últimas décadas de la Edad Media vieron perfilarse la síntesis, sin desencarnar una verdadera ola maléfica.